por su bondad y su misericordia. Damos gracias a todos los hermanos, a nuestro hermano José, a todos, a su niño, los bendecimos y damos gracias al Señor por ellos. Siempre nos gozamos con expresar a Cristo y expresar su maravillosa palabra. Así es que vamos a ir al libro de Romanos, libro de Romanos capítulo 10, versículo 11, vamos a leer. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado, dice. Porque no hay diferencia entre judío, griego, pues uno mismo es el Señor de todos, que es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por Cristo Jesús. Gracias, Señor, por estar atento de nuestras necesidades, porque te glorificas en nosotros al vivificarnos con Cristo. Te damos gracias porque eres nuestro perdón y redención, porque nos iluminas y nos consideras tuyos y de nosotros. Por eso, Padre, te pedimos en Cristo que nos hagas un espíritu, vuelva nuestro corazón a Jesús y nos alimentes con Cristo. En el nombre de Jesús, el cual invocamos. Amén. Gloria a Dios y gloria al Señor. Dice la palabra que Él es rico para aquel que le invoca. Y anotó eso, rico para aquel que le invoca. O sea que si usted quiere ser rico, espiritualmente hablando, solo tiene que invocar, no tiene que hacer grandes ayunos, que es bueno ayunar, ni grandes oraciones, que es bueno orar. Pero aquí dice que la riqueza viene si invocamos al Señor. De ahí viene la riqueza. Así es que, ¿qué tiene que hacer usted para ser rico? Hablo espiritualmente. Rico en vida. Lo que tiene que hacer es invocar nada más. Oh Señor Jesús, invocamos tu nombre. 15 minutos invocando al Señor. Y le aseguro que en términos de poco tiempo usted experimentará las riquezas del Señor. Así es que Cristo nos ha enriquecido con su vida. Ha dado tanta riqueza en la palabra, pero como no la podemos entender toda, ¿cómo pudiéramos nosotros experimentar esta riqueza de la bendita palabra del Señor si hay tanta? ¿Cómo podemos hacer para obtener esta riqueza? Escudriñando la palabra, pues sí, pero no vamos a poder conocerla toda. Y la mayoría conocen muy poquito de las riquezas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para obtener las riquezas del Señor que no conocemos? Son misteriosas, son misterios. Entonces, no cabe duda que para recibir algo misterioso, inclusive si nuestra mente todavía no capta, solo invocando, puede recibir a usted aún lo que no entiende. Porque el Señor le dijo a Pedro, esto no lo entiendes, pero lo vas a entender después.
pero mientras lo entiendes, es tuyo. Porque la palabra enseña que toda la palabra que le dio el Señor a los discípulos y atesoraron en el corazón, dice que hasta que resucitó la entendieron, dice, pero ya era de ellos. Entonces, no podemos entender toda la palabra, y, bueno, es imposible, pero podemos recibir todas las riquezas que están en la palabra. Si invocamos, ese es el misterio, porque el nombre del Señor es lo único, la única, ponía más adelantito yo, la única nave que puede viajar y sacar de los tesoros de Dios esa riqueza. Usted no puede ir. Muchos dicen que yo fui a lo profundo de los cielos, fui a la profunda del abismo, pero no trajo nada. Y Pablo fue que vio algo, pero no le permitieron decirlo. Ahora sí, si a Pablo no le permitieron decirlo, que sabía cómo decirlo, ¿cuánto más otro que vaya y qué va a traer? A confundir viene. Entonces, como el nombre de Jesús es la única nave que viaja y trae lo que en verdad necesitamos de todas sus riquezas. Así que si usted quiere viajar, haga que el nombre de Jesús haga el trabajo. Solo Él sabe. Porque el nombre de Jesús es Cristo mismo, es su persona, pues. Por eso dice aquí que si usted quiere experimentar todas las riquezas, tiene que invocar. Entonces, si hubiera otra forma, pues se lo diría. Pero hemos conocido cantidades de cristianos. Yo vi un cristiano que tenía como unos 20 años de no verlo. Y lo vi en un restaurante. Él me conoció. Y, y cuando lo vi que él no había crecido. Nada. ¿A qué se debe? A que nunca supo que había una clave para ser rico en Cristo. Invocando su nombre. Ya lo leyó usted, aquí lo dice. Dice dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues uno mismo es el Señor de todos, que es rico para con todos los que le invocan. Romanos 10:12. No dice que es rico para todos los que oran o para todos los que ayunan, sino para los que le invocan. Porque yo he conocido gente que ayuna y ora y no recibe nada. ¿A qué se deberá? Porque el Señor dijo que en el nombre estaban todas las riquezas. No estoy negando, porque la palabra enseña que oremos y que oremos. No estoy negando eso. Lo que le estoy diciendo es que todo eso es secundario. El nombre del Señor es lo único que está sobre todo nombre. No es la oración la que está sobre todo nombre, ni es el ayuno que está sobre todo nombre. Es el nombre del Señor. Entonces, es lo único que necesitamos. Y después hacemos una oración y después quizás haga algún ayuno. Pero no puede dejar de invocar por lo menos 15 minutos diarios. ¿Qué hubiera pasado si usted de que se convirtió hubiera invocado 15 minutos diarios? Le aseguro que con todo el corazón se lo digo. Usted fuera más sabio que Luzbel, hoy Satanás, y 100,000 veces más sabio que Salomón, si hubiésemos invocado. No, ¿quién puede ser más sabio que Salomón? Va. Pero mire lo que hizo Salomón. Subió al monte más alto e hizo altares a Baal para que todas sus mujeres gentiles adoraran a Baal. ¿Quién puede ser más necio que eso? Y dice que a cierta hora adoraban a Dios y en otra hora adoraban a Baal. ¿Qué blasfema más grande que es? Y era sabio. Pues sí, sabio, pero externamente, porque no conocía el nombre del Señor. Y a nosotros nos lo dio, ese nombre. Entonces, Efesios 3:8 dice, pero vamos a quedarnos en Romanos un poquito más. Dice,
el versículo 13, Romanos 10, 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ya dijimos que cuando dice todo aquel se refiere a cristianos, a no cristianos, todo el que le invoca. Unos son salvos para recibir a Cristo como su Salvador y otros son salvos de toda la corrupción, carne, miseria y aún la pobreza. Si usted quiere que el Señor le supla las necesidades de una forma espontánea, invoque. Nadie puede ser pobre, o sea, a tal grado pues que no tenga nada, si invocare. ¿Cómo usted puede que le falte el plato de comida? Si usted invoca el nombre que lo contiene todo. Inclusive hemos dicho que aunque tenga poca fe, usted puede invocar. Por eso dice que todo aquel que invoque, todo, el que tenga poca fe, mucha fe. No vaya a creer usted que el que tiene una gran fe, si invoca, recibe más que el que tiene menos fe. Si invoca, todos pueden recibir lo mismo. Ahora, si ora, entonces sí, depende de su fe. Y si ayuna, pues depende de su fe. Pero el invocar es la única oración que pueden hacer pequeños y grandes. Eso dice Pablo en Efesios 3:8. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué Pablo escribió Efesios 3:8? Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Riquezas que recibimos cuando invocamos según Romanos. Pablo dice que Él es más pequeño que todos. Eso quiere decir que aunque Pablo era un gran apóstol, pero si usted invoca, aunque tenga poca fe, puede recibir lo mismo que Pablo recibió, porque él era pequeño, aunque era grande, pero era pequeño para igualarse a nosotros y para que nosotros nos igualáramos a él. O sea que si le invocamos, como Pablo es más pequeño que nosotros, entonces nosotros podemos igualarnos a Pablo para recibir la misma gracia de vida que recibió él. Si Pablo dijera que él es más grande que todos los cristianos, entonces pues, aunque usted invocare, no lo va a alcanzar a él. Sería imposible alcanzar la riqueza de vida que Pablo alcanzó. Pero dice que él es más pequeño que usted, porque dice que él es más pequeño que el más pequeño. Para darle a entender que si usted invoca al Señor, usted va a recibir la misma gracia de vida que Pablo recibió, la misma riqueza de vida que Pablo recibió. Usted la puede recibir porque él es más pequeño que usted. Eso lo dice él. Y él lo escribió. No lo escribió su abuelita, ni su tía, ni su mamá. Lo escribió él. Y usted sabe que es palabra. Y aquí dice que él es más pequeño. Así es que como él es más pequeño, a él le fue dado dar una riqueza para todos los gentiles, para que todos los gentiles supieran que podían ser igual a él o superarle a él en la vida, no en el poder de los dones de ministeriales. Ahí nadie le gana a Pablo, pero en cuanto a la vida, podemos ser como él o superarle a él. En predicar, ¿cómo, hermano? Si dice que no hubo ni un apóstol que le ganara. En poder, ¿cuánto? En resucitar, en hacer, pisotear demonios. Nadie le puede ganar, pero eso no es cuestión de vida, es cuestión de poder. Porque los dones de milagros, los dones, eso lo puede hacer el poder, pero la autoridad viene de la vida, la vida. Así es que usted, aunque no eche el demonio nunca, pero puede ser viviente. Porque no necesariamente tenemos que andar echando demonios a todo el mundo. No. Bueno, Pablo dice que no bautizó a nadie. Cree que alguno por ahí bautizó, dice, para que nadie diga que ha sido bautizado en su nombre. O sea que Pablo no quería sumergir a alguien y quedársela afuera, porque él quería entender pues que él era igual a todos y más pequeño que el más pequeño, para que nadie dijera,
Y yo he oído cristianos que dicen, oh, ¿quién va a alcanzar a Pablo en santidad? ¿Quién puede ser como Pablo? No, porque están confundiendo el trabajo de Pablo con la vida. Lo están confundiendo. Así es que en la vida usted puede superarlo o ser igual a él. En el poder ministerial, ni se le ocurra ganarle. No lo va a lograr. Nadie, porque dice que él trabajó más que todos los apóstoles. Y que trabajó más que todos juntos, dice. Así es que pues ¿cuándo le vamos a ganar al apóstol Pablo? Se murió el apóstol Pablo y dice que trabajó todo, hizo su trabajo y que inclusive dice que lo terminó antes de tiempo. Y se quedó un tiempo más, dice, para hacer algo extra. Y la mayoría de nosotros nos morimos sin haber comenzado, mucho menos con haber terminado. Gloria a Dios. Así es que, en cuanto a la vida, todos podemos ser igual a Él. Gloria a Dios. Alabamos al Señor porque luego dice, vamos a ver, gloria a Dios, Primera de Corintios 15:9. Primera de Corintios 15:9. Gloria a Dios. 15:9 dice, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia. Como persiguió a la iglesia, lo hicieron más pequeño. Así que todo aquel que persigue a los hermanos se hace pequeñito. Y perseguirlo no es andar detrás de ellos con un gran martillo, queriéndolos descabezar. No, perseguirlo es juzgarlos, condenarlos, maldecirlos, desearles mal, hablar de ellos. Eso es perseguirlos. O sea, tirar mal para que el mal persiga a cierto hermano. Y gozarse cuando le ve que el mal que le lanzó se le cumple. Porque la palabra dice, no maldigáis para que no seas maldecido. Se puede maldecir. Si no, no dijera, no maldigáis, dice. Se puede maldecir a un hermano. Y sobre todo, después de que pase lo que pase, ya ven, dice, somos poderosos. Dice, mire, lo entregamos, hicimos esto y mire lo que le pasó. Gloria a Dios. No, se puede maldecir. Sí, se puede maldecir a un hijo. Puede. Ya vas a ver cuando seas grande, me decía mi mamá, inocentemente, pero me lo decía. Te va a pasar exactamente. Me pasó. Gloria a Dios. Una vez me dijo, no te subas a ese árbol sacrílego, porque en el día de Semana Santa me subí a un árbol. Te vas a caer, ya vas a ver, Dios te va a castigar y no que me vengo, pues. Pero no porque fuera el Viernes Santo, sino porque lo confesó. Gloria a Dios. Si no, no dijera la palabra, no maldigas. Ya ves que Noé maldijo a su hijo. Y no solo a él, sino a toda su descendencia. Y Eliseo maldijo a su criado. No solo a él y a toda su descendencia. Y Pablo entregó a varios a Satanás. Y Pedro mató a 2. A saber cuántos más, pero nomás que no quedaron escritos. Así es que se puede maldecir. Puede maldecir uno a un hijo. Puede maldecir a cualquiera. Así es que Pablo, como perseguía a la iglesia, le dieron el último lugar. Y esto que lo persiguió en inocencia, porque no era nacido de nuevo. ¿Y nosotros? Hay cristianos que nunca salen de donde están, porque son perseguidores. Nunca salen. Cuando uno les pregunta, ¿cómo está cierto hermano? Ay, no, viera usted, ya empieza a hablar. En vez de decirle, viera cómo está hermano, gloria a Dios, bendecido. Dios ha hecho grandes maravillas, pero aunque no sea cierto en cuanto a la realidad externa, pero en cuanto a la fe, usted puede profetizar bendición sobre algún hermano. Nunca hablar negativo. Gloria a Dios. Porque las maldiciones se cumplen. Así es que Pablo era pequeño porque persiguió a la iglesia.
Por eso le dieron el último lugar. Porque soy más pequeño de todos los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Luego dice él, en el versículo 4, estamos en 1 Corintios 15, y dice, y que fue sepultado y resucitado el tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría viven y algunos ya durmieron. Después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y por último de todos, como a un abortivo se me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, porque soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia. Por eso se le apareció de último. Aparecerse de último quiere decir que no se le va a aparecer en la avenida secreta, se le va a aparecer en la avenida pública, cuando sea después de la gran tribulación. Ahí se le va a aparecer, por perseguidor de los hermanos. Así que ¿quiere usted que se le aparezca el Señor en la primera, secreta? No juzgue, no persiga a nadie, desee lo mejor. Gloria a Dios. Si hace eso, el Señor se le va a aparecer a usted en la primera venida, secreta. Y si no, de todas maneras se le va a aparecer. Sí, que se le va a aparecer, se le va a aparecer. Amén. Pero todo depende cómo se le aparezca. Gloria a Dios. Bueno. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha resultado estéril, sino que he trabajado más que todos ellos. Oiga, dice que él es más pequeño, pero que ha trabajado más que todos ellos, dice. Así predicamos y así habéis creído. ¿Ah? Así es que Pablo había trabajado más que todos los apóstoles, más que todos los hermanos y más que todos, pero en cuanto a la vida, él era el más pequeño de todos los pequeños, porque persiguió a la iglesia. En cuanto al ministerio, no importaba si la persiguiera o no la persiguiera, pero en cuanto a la vida, depende. Y no son los dones, porque muchos dirán, en tu nombre tuvimos tantos dones, echábamos demonios, hicimos muchas cosas, pero el Señor les dirá, nunca os conocí. Porque no depende de dones, no depende del trabajo, no depende de cuánto trabajó Pablo, eso no ayuda. Él lo dice ahí. Lo que ayuda es la vida, dice. Cuánto se llenó de Cristo, no cuánta labor hizo. No depende de eso, depende de cuánta vida. Porque la vida es el amor. La vida es recibir a Cristo y crecer en frutos. Pueda que no tenga ni un don milagroso, pero tenga fruto de vida para ejercerlo sobre sus hermanos y bendecir a todos los hermanos. Porque yo he visto gente que tiene dones poderosos, pero son crueles. Es que Dios me usa, dice. Es que viera, dice, cuando yo predico, dice, la gente cae, dice, los demonios salen. No, sí, eso lo puede hacer cualquiera. Cualquiera puede ser poderoso, hasta un perseguidor. Pero en cuanto a la vida, todo cambia. Gloria a Dios. Eso es para que nadie diga, oh hermano, es que yo le pido al Señor. Vamos a orar, le dijo un pastor a todos los líderes. Y todos, pida dones, decía, pida usted el dones. Dice que pida los mejores dones y todos pedían sus dones. Uno decía que para discernir espíritus. Pero si los tenía adentro, ¿para qué quería discernirlos? ¿Para qué discernirlos? ¿Ah? Porque quería andar viendo demonios. Ya leímos ayer lo que decía la palabra. ¿Para qué quieres ir al cielo? Para eso sería hacer bajar a Cristo. ¿Y para qué quieres ir al abismo? Eso sería subir a Cristo entre los muertos. No necesitas ver, solo necesitamos creer, invocando el nombre del Señor. Así que todos podemos recibir la misma gracia. Todos los miembros del cuerpo de Cristo, por muy pequeños que sean, pueden tener la misma vida que Él,
Pero en cuanto al don de poder ministerial, nadie puede superar, ni nadie superó a Pablo. En cuanto a la gracia de vida, era el más pequeño que el más pequeño. Pero en cuanto al don de gracia ministerial, era el más grande que el más grande de los apóstoles. Nadie. Por ejemplo, dígame usted en quién superaba a los corintios en dones. ¿Quién? Hablaban lengua desde la mañana hasta en la tarde. ¿Quién? Los 9 dones se movían ahí. Pero en cuanto a la vida, eran los más miserables. En cuanto a la vida. Eran carnales, dice. Carnales y con 9 dones. Oh, hermanos. ¿Qué dice la palabra? No les falta, dice, así lo dijo Pablo, a ustedes no les falta ningún don, dice. Estoy admirado, dice, de cuántos dones tienen, dice, pero son carnales. Por ejemplo, Moisés vio el mar abierto y todos vieron el mar abierto y nomás pasaron. Llegaron a las aguas amargas. Y ahí empezó la primera murmuración ante las aguas amargas. Bueno, ¿para qué cruzar el mar y terminar amargado? Hay gente que recibe milagros, hace milagros, recibe milagros y amargados. Porque la dulzura viene del rico fruto de Cristo. Solo Él nos endulza. Por eso tiraron un palo ahí y se endulzaron las aguas. Porque la cruz de Cristo es la única que nos endulza nuestra amargura. Porque el Señor no probó la hiel, dice, para que el cuerpo de Cristo no probara lo amargo, solo mantuviéramos la rica dulzura de Cristo. Somos un ungüento agradable para el Señor, dice. Olemos a manzana, a manzano, a flor de manzana. Olemos delante del Señor. Gloria a Dios. Así es que nosotros somos el perfume de alabastro que llenó toda la casa. Somos agradables para Dios, pero esa es la cuestión de la vida. Así es que si Dios le da algún don de poder, pues está bien, pero no se goce. Gócese. Dice la palabra que los discípulos venían bien contentos, dice, alegres, dice, porque los mandó desde a los 70 de 2 en 2 y echaron demonios hasta de las... Bueno, hermano, echaron demonios de todos los lugares y venían felices, dice, porque habían expulsado demonios. Y el Señor les dijo, no se alegren de eso, dice. Alégrense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, ¿de qué sirve que usted eche demonios y que su nombre no se encuentre en el libro? ¿Ah? Se puede echar demonios y usted no estar escrito en el libro de la vida. ¿No dice la palabra, pues? En tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto. Y el Señor dice que nunca los conoció, dice. Porque no estaban escritos en el libro. Así es que se puede ser muy poderoso y el Señor no sabe ni quién es. Porque el Señor no conoce a nadie que no tenga vida. ¿Ah? Adán era todo. ¿Quién era más poderoso que Adán? ¿Ah? Le puso nombre a todos los animales. Le puso hasta los insectos. Le puso mosca a este, cucaracha a la otra. Le puso todo nombre a todos. A todos los animales. Le puso nombre, poderoso. Una mente erudita. Era grande. Pero nunca comió del árbol de la vida. ¿De qué sirve? Y al final lo echaron del huerto. Y le pusieron una espada encendida que revoloteaba para que no regresara. Nunca regresó al huerto. Alabado sea el Señor. Entonces, se puede ser muy inteligente, muy sabio y no tener vida. Así que todo depende de la vida. ¿Y cómo se recibe vida? Orando y ayunando, muy poca. Es invocando. Invocando. Hermano, yo he visto que congregaciones donde pasan día y noche en ayunos y oraciones y no crecen en vida porque se han olvidado de un gran secreto. Invocar, oh Señor Jesús, invocamos tu nombre. 15 minutos agarrando un versículo de la Biblia y orándolo, leyéndolo, interpretándolo
y orándolo delante del Señor, con un versículo diario. Y usted lo haga mientras invoca, 15 minutos. Va a crecer más que pueda crecer. ¿No recuerda usted que el Señor venía de ayunar y de orar y el diablo se le acercó y todavía se lo llevó sí, se lo llevó, hermano. Y venía con 40 días de ayuno y se le presentó el diablo. Así que usted puede tener 47 días de ayuno, hasta 100, y el diablo se le acerca. Pero invoca el nombre de Jesús y el diablo no se puede acercar a usted. Resistid al diablo y huirá de vosotros. No son los ayunos ni las oraciones las que ahuyentan al diablo, sino el nombre de Jesús. Es lo único, el único. Quizás alguien que me escuche diga, oh, hermano, pero que usted está en contra de la oración, ¿no? No, porque yo oro la palabra. No oro mi oración, porque dice que cuando usted ora de su oración hace vanas repeticiones. Y no sabemos orar, dice. No sabemos, dice. Así que como no sabemos, hay un nombre que sí lo sabe. Y es el nombre de Jesús. Así que los corintios superaban a todos en poder, pero no los superaban en vida. Porque las riquezas de Cristo son inescrutables, insondables. Esto demuestra que solo invocando podemos entrar a las profundidades, porque ahí lo dice, que son insondables. ¿Cómo puede usted, ni aunque agarrara esas cosas para bucear, ¿cómo se llama? Sí, aunque agarrara el mejor traje, no, nunca va a llegar ahí. ¿Qué oración lo puede llevar a usted a lo profundo de las riquezas de Cristo? Dígame. ¿Qué ayuno lo puede llevar ahí? Solo el nombre del Señor. Solo el nombre de Jesús puede llevarlo. Así es que solo hay que invocar. Oh Señor Jesús, invocamos tu nombre. Unas 15 minutos orando un versículo, confesándolo al Señor. Si lo hace, luego nos cuenta y verá lo que el Señor hace. Y solo 15 minutos, pues sí. Pues sí. Porque no son los minutos, es el nombre. El que hace todo. ¿No? Es el nombre. Cuando usted menciona ese nombre. Y no, ¿cuántos días tenía Lázaro de estar en el sepulcro? 4 días y bien podrido, engusanado. Ya no tenía ni ojos, no tenía ya ni nada. De todos sus instintivos, todos se habían deshecho, lo habían comido los gusanos. En 4 días se pudre uno. Por eso dice el dicho, ¿verdad? Hasta 3 días se huele el muerto, y después de 3 días apesta. Hasta Marta lo dijo. Hasta Marta lo dijo Marta, ya hiede, dijo. Ya se pudrió, le dijo. Pero ¿qué dijo el Señor? Una sola palabra, dijo, Lázaro, sal fuera y ya. Va. ¿Cuánto duraría esa presión? ¿Cuánto duró lo que dijo el centurión romano? Cuando le dijo al Señor, Señor, mi criado está enfermo en casa. Vamos, le dijo Jesús. No, dice, no necesitas ir, dice. Eso sería muy tardado. De aquí que lleguemos, caminando. Eso va a durar unas 3 horas. No, dijo. Solo di la palabra. Y mi criado. ¿Y qué dijo el Señor? Qué fe, dijo. Qué fe, dijo. Entonces, ¿cuánto duraría esa conversación? Unos 15 minutos. ¿Y la caminada cuánto hubiera durado? Unas 3 horas. Entonces hay gente que dice, si oro 3 horas, Dios hace el milagro. No, si cree. Si cree. Todo está en la fe. Y aunque su fe sea poca, usted invoque el nombre del Señor. Ya lo dijimos, que el Señor le dijo a Pedro, hombre de poca fe. Pero cuando Pedro invocó, Señor, sálvame, lo agarró. Y no solo eso, se lo llevó al barco y lo metió. Gloria a Dios. No, ella cree que lo empujó. No, levantadito. Así como lo sacó, se lo llevó, hermano, colgando. Y luego lo puso en el barco, alabado sea el nombre.
del Señor. No va a creer que el Señor ahí le dieron las manos y él de estómago encima de la... y todos jalándolo. No, hermano, porque no era un barco pequeñito. Llevaba a todos los discípulos y esos eran grandotes y fuertes. Alabado sea el Señor. Bueno, entonces no necesita usted. Ya dijimos que cuántos se le llevó a Pedro para decir eso y que el Señor lo sacara. Y hay hermanos que dicen, hermano, que yo tengo un problema. Hermano, mira cuánto tiempo. ¿Cuánto tiene con su problema? Como 4 años, 5 años. ¿Y por qué tiene tanto ese problema? Porque no invoca. Sin invocar. Es que yo le oro, dice. Yo he hecho ayuno, dice, para que Dios me haga el milagro. No, si el milagro más grande está en que su nombre, sobre todo nombre, si lo invocamos, el Señor hará no solamente lo que usted conoce, sino lo que no conoce. Los misterios más profundos de su gracia, sus inescrutables riquezas, insondeables riquezas. El Señor nos profundizará por medio de esa vida. Gloria al Señor. Así es que las oraciones comunes no pueden hacer lo que decíamos. Solo cuando invocamos el nombre del Señor. No hay otro. Efesios 1:7 dice. Efesios 1:7. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cómo se podría entender ese versículo? ¿Cómo? Si la única forma que usted puede abrir ese versículo es invocando al Señor. Oh Señor Jesús, invoco tu nombre para que este versículo se me abra. Usted pone la mano en el versículo, invoca al Señor, se le abre. Ahí dice que la medida de las riquezas de Cristo es la medida de su perdón. Oiga, la medida de su riqueza es la medida de su perdón. Eso quiere decir que si el Señor no le perdonara a usted, eso sería que Él es pobre en vida, pobre en riquezas espirituales, pobre en atributos y en virtudes humanas y en atributos divinos. Entonces, la medida de la medida de las riquezas del Señor es la medida de su perdón. Por eso su perdón puede perdonarle cualquier pecado, porque tiene demasiada riqueza ese perdón para que Satanás nunca pueda superar ese perdón para condenarle. No hay forma. Así es que usted puede ser perdonado de cualquier ofensa, porque su perdón es muy rico. Se lo dijo el Señor al mesonero: aquí te dejo estas 2 monedas, pero si algo, dice, queda en deuda, no se lo cobres a él, dice, yo te lo voy a pagar cuando regrese. Eso quiere decir, si algún pecado cometiera, ya los pasados y los presentes se los he perdonado, ya te los pagué. Pero si algo debiera en el futuro y cometiera algún pecado, no se lo cobres, porque mi perdón es tan rico que lo he perdonado en el pasado, para el presente y para el futuro, porque es rico. ¿Sabe usted por qué nosotros le decimos, perdónanos, Señor? Perdónanos, sí, Señor, perdona este pecado. Ay, qué pecado tan feo cometí. Y empieza, porque usted cree que el perdón es pobre. Pero acuérdese que ese perdón es rico. Tiene sus inescrutables riquezas. La medida de la riqueza es la medida del perdón. El perdón es la esencia de las riquezas de Cristo. No hay cosa más extraordinaria para Dios que perdonarle. Porque ese perdón conlleva todo lo que Cristo logró desde su encarnación hasta su entronización. Toda la esencia de su vida, de su gloria y de su reino y de su nombre están en ese perdón. Así es que ese perdón es rico para con usted. Si alguien no le perdonase, no se preocupe. Eso expresa que esa persona es demasiado pobre, casi miserable.
Pero en cuanto al Señor, el perdón jamás se lo puede negar, porque el perdón es muy rico para con todos, dice, los que le invocan. El nombre del Señor. Eso quiere decir que cuando usted invoca el nombre del Señor, aunque usted no pida perdón, es perdonado. ¿Por qué? Porque el perdón está en las riquezas. Las riquezas de Cristo son su perdón. Su perdón no es una palabra. Oh, sí te perdono. Y también eso te perdono, mijo. Y aquello también te lo perdono. No, no, el perdón viene de sus riquezas. Las riquezas de Cristo. Todo lo que Él logró, todo lo que Él hizo, todo lo que Él vivió, todo lo que soportó. Todo sacrificio es el perdón. Así que cuando usted recibe la vida, es su perdón. Cuando usted recibe el amor, la gracia, la bondad, la misericordia, la piedad, todas las riquezas y atributos divinos y virtudes humanas, todo lo que Cristo es y hizo, es su perdón. El perdón es la esencia de lo que Cristo logró por usted. Así es que cuando usted confiesa el nombre del Señor, usted recibe no solo vida, no solo paz y no solo gozo, recibe perdón. Porque muchos creen que si no piden perdón, no reciben el perdón. El perdón es su riqueza. Usted la recibe instantáneamente. Usted puede ser limpiado de cualquier cosa cuando confiesa el nombre del Señor. O al caso del ladrón en la cruz le dijo al Señor, perdóname, Señor. ¿Dónde dice ahí? ¿Dónde dice que el ladrón pidió perdón? ¿Dónde dice eso? Dígame usted dónde dice que Saulo pidió perdón. ¿Dónde dice eso? ¿Ah? Cuando Ananías llegó, no le dijo, hermano Saulo, pide perdón. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. No recibió nada. Aunque usted no mencione la expresión perdón, que es bueno mencionarla, pero todo está en el nombre de Jesús. Dice amén. Gloria a Dios. Entonces, Efesios 3:10. Porque la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. Esto se refiere, por ejemplo, cuando leíamos Efesios 2:7, vamos a leer antes de ese que acabamos de leer, Efesios 2:7. Dice, para mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia en benignidad para con todos nosotros en Cristo Jesús. Esto significa que las riquezas las va a exhibir públicamente al universo. Las edades del milenio y las edades de la eternidad futura, Cristo exhibirá la iglesia a toda la creación poniendo como ejemplo en cuanto a su bondadoso, en cuanto sabio y bondadoso es Dios para con usted. Eso quiere decir que la iglesia, según este versículo, la iglesia es la única que exhibe las riquezas de Dios. Ni Luzbel, que hoy es Satanás, puede exhibir la sabiduría de Dios. Ni los querubines ni los serafines, ni Salomón, nadie pudo exhibir la riqueza de Dios. Solo la iglesia. La iglesia es la única que va a exhibir todo lo rico que es Dios y todo lo sabio y todo lo bondadoso. O sea que cuando Dios le perdona a usted, le está diciendo a toda su creación, mira qué bondadoso soy yo. Si Dios no le perdonase a usted, ¿qué exhibiría? Si Dios quiere exhibir, no le dijo a Faraón, yo para esto te levanté, le dijo, para exhibir mi poder. Bueno, él levantó la iglesia, no para exhibir su poder, sino para exhibir su riqueza. En el reino milenial, hoy en el reino milenial y por toda la eternidad, la iglesia es la única que va a exhibir todo lo que Dios es. Cuán bueno era Dios. Cuán misericordioso era Dios.
Y uno se siente miserable y piensa que Dios lo quiere exhibir a uno pobre y todo ahí, todo acabado, todo triste. No, Él lo quiere exhibir a usted con un rostro alegre. Así es que nadie puede exhibir. Aquí lo dice Efesios 3:10. Solamente la iglesia. Y que la sangre de Cristo nos cubra a todos.